De parte del grupo de trabajo sobre diversidad y psicoanálisis, hay algo que para nosotros está muy claro y que, como verán, se va a reflejar en esta y las próximas mesas, y es que nuestra disciplina sola no es suficiente, digamos. Por lo que vamos a tratar de conversar no solo entre psicoanalistas, que es el perfil que nosotros acá compartimos en esta institución. Gracias. Eso significa muchas veces poder dejarse interrogar, pero genuinamente, ¿no? Es decir, poder no querer imponer un saber jerarquizado sobre las otras disciplinas y dejarse interrogar sobre puntos que nuestra propia disciplina sola no puede visibilizar. Uno de esos puntos para nosotros es el poder, ¿no? Es decir, hablar de diversidad muchas veces tiene un poco ese sesgo, porque lo que se pierde es justamente que esa diversidad está atravesada por normas y regulaciones que producen una jerarquía, y no solo una jerarquía, sino que para nosotros que trabajamos en un centro de salud mental, produce sufrimiento. Entonces, un poco eso también esa es la brújula que a nosotros nos mueve a pensar estas cuestiones. Y eso implica animarse, como decía recién, a pensar cuestiones, digamos, dada vuelta, ¿no? Pensar la clínica, por ejemplo, en un hospital público, pensar en la clínica en relación a la temática que vamos a trabajar en este primer panel, que casualmente es el motivo por el cual nos empezamos a juntar en este grupo, implica pensar otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la accesibilidad de las personas trans y travestis, que están incluidas en el título de este panel gracias a la ayuda para pensarlo de Alba. Implica, entre otras cosas, asumir que la principal cuestión ahí es una barrera de accesibilidad de tipo simbólica, es decir, que lo que piensan de nosotros, no estas comunidades. Nosotros sobre eso podemos decir, piensan mal, están equivocadas, o desde un lugar un poco más responsable, desde un centro de salud mental, poder pensar qué hacer para empezar a cambiar esas barreras, para que haya accesibilidad, para tener demanda, básicamente. Así que un poco la apuesta de este panel quiere transmitir eso. Voy a presentar a quienes van a hablar y seguramente a quienes vinieron a escuchar, que no es a mí, así que voy a terminar con eso. Acá a mi lado está Facundo Blecher, que es licenciado en Psicología, psicoanalista, máster en Psicoanálisis de la Universidad de León, profesor en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad Católica de Santiago del Estero, presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica, FLAPSIP, miembro del Consejo Asesor del Foro Psicoanalítico y Género de la Asociación Psicólogos de Buenos Aires, miembro titular de ASAPIA, que es Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Alba está al lado más a la izquierda. Es activista trans, integrante de la organización social Mujeres Trans Argentina, investigadora en temas de disidencias sexuales del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Estudió el profesorado de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Observatorio de la Discriminación del INADI. Y Eugenia Grolls, que es licenciada en Ciencias Biológicas, profesora de enseñanza media y superior en Biología por la UBA, especialista en Educación Sexual Integral, docente en las materias Problemática Educativa y Didáctica General de los profesorados de Exactas de la UBA. Actualmente está realizando el doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el marco del equipo de investigación en Educación, Géneros, Sexualidades, Mariposas Mirabal. Su área de investigación está relacionada con la enseñanza de los géneros, las sexualidades y la construcción de los cuerpos sexuados en la carrera de Medicina de la UBA y a la formación en ESI en los profesorados de Biología. Va a ser ella quien comience este panel.
Bueno, arranco. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, es un honor haber sido invitada a este panel. Tengo un poco de vergüenza, así que si ven que me trabo, tiren sonrisas, cosas lindas. Hoy es un día muy importante, como comentaban, porque por octava vez se presenta el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de legalización del aborto. Y es interesante también pensar de la misma manera que se están dando modificaciones a nivel social, también como en los movimientos sociosexuales, movimientos de mujeres, movimientos de disidencias sexuales, se vienen dando cierta integración de temas que hasta hace un tiempo se mantenían al margen. Justo ayer estaba leyendo un artículo de Alba en el que habla de que estos son saberes marginales, sin embargo emancipatorios, porque nos permiten repensar las áreas de estudio, ¿no? Y en ese sentido, pensar cómo hoy en la presentación por el proyecto de legalización del aborto también se incluyen otras personas gestantes que no sean la categoría mujer es interesante para arrancar. A mí me toca ser no solo la primera panelista, sino que soy bastante de otro palo. Soy bióloga, como comentaban por acá, y a mí me enseñaron que existía un sexo biológico, como comentaban recién en la apertura, y que las posibilidades eran varón, mujer, macho, hembra, XX, XY, y bueno, que ahí se hacía todo una concatenación de sentidos, donde por tener pene uno es varón, y por ser varón va a tener ciertas características, o viceversa, por tener vulva y vagina y útero, una es mujer y va a tener ciertas características. Y me parece que ese constructo binario que se ha sostenido desde la biología incluso, porque los compañeros acá me invitaron hace un tiempo a un taller en el que charlamos acerca de qué tan real es ese real biológico que mencionan muchas veces en el psicoanálisis. Y la realidad es que la biología también es una construcción social, una interpretación y una generación de categorías para tratar de entender e iluminar algunos procesos, pero no pueden dar cuenta de la totalidad de ellos y no pueden dar cuenta de la totalidad de nuestras identidades ni de lo que nos pasa con esos procesos, cómo los vivimos y cómo los sentimos. En ese sentido son muy importantes las críticas que los distintos feminismos, los estudios queer, los estudios trans, los estudios de género y los estudios intersex han hecho a la propia biología. Entonces yo quería aportar un poco esto. ¿Cuál es el problema con la biología? No estamos en contra de mencionar que existe cierta materialidad de los cuerpos, que por ejemplo existen cuerpos que tienen penes, existen cuerpos que tienen vulvas, existen cuerpos que tienen vulva y testículos al mismo tiempo. Todo eso sucede y no lo vamos a negar. Lo que estoy tratando de hacer es proponer una separación entre la materialidad de los cuerpos y las identidades que se construyen sobre ellos. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, dejar de hablar cuando nos vamos a hacer una mamografía, de que son las mujeres quienes se van a hacer la mamografía, sino hablar de personas con senos y mamas, porque podría bien ser un varón trans o una identidad trans no binaria. Esto es muy importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la biología no es ni neutral ni objetiva. La biología es una disciplina humana y las ciencias, su forma de justificación, que tienden a generar una biologización de lo social. ¿Qué significa esto? Cuando se trata de explicar todas características que son culturales, atravesadas por la historia, por la cultura en la que vivimos, atravesadas por nuestras identidades, únicamente desde lo biológico, y se recurre a este recurso de la naturaleza humana, lo que se hace en realidad es generar una normatividad de cómo deben ser los cuerpos y de cuáles cuerpos son aceptables, cuáles identidades son aceptables y cuáles no. Porque si lo natural es ser varón o mujer cis y todo lo demás no es natural, estamos en un problema. Y entonces el problema es que las categorías que tenemos no nos dejan pensar acordemente y vivir la realidad de un montón de personas que no se sienten identificadas por esa construcción. Y no son dos
3, que aunque fueran 2 o 3 personas también sería suficiente como para establecer una crítica a las categorías que utilizamos. Somos muchas personas que no nos sentimos identificadas con estas categorías. Bien, entonces les decía que cuando se trata de explicar una característica que exceda lo biológico únicamente desde la biología, se está intentando biologizar lo social. Y además, cuando, por ejemplo, tratamos de explicar la identidad de género desde una supuesta naturaleza humana, únicamente por los genitales o los cromosomas o las hormonas, lo que estamos haciendo, además de una biologización de lo social, es incurrir en un determinismo biológico. Porque como esta materialidad es así, entonces es un destino inamovible que vos tengas X identidad. Como les decía antes, esto lleva a la patologización de todo lo que se considera, entre comillas, diferente, cuando en realidad la realidad es que no existen 2 personas que sean iguales. Si las encuentran, avisen, porque sería muy extraño. Pero no existen 2 personas que sean iguales, somos todos diferentes y simplemente estamos generando categorías que excluyen a un montón de personas y que no estamos representadas con esas categorías. Entonces, a mí me interesa el proceso que yo hice desde la biología hacia lo social, la educación y demás, estuvo muy mediado por la posibilidad de pensar a los cuerpos, las identidades, los géneros, desde una multidimensionalidad que propone la educación sexual integral, y ese fue como mi puerta de entrada. Y me parecía importante compartir hoy con ustedes que podemos pensar con esta idea de las conversaciones interdisciplinarias, que son en este caso una invitación a la incomodidad, cómo pensar nuestras disciplinas de forma cercana a las demás, dejándonos interpelar por lo que pasa en las otras disciplinas. Porque, por ejemplo, en la biología la gente piensa que porque algo es justificado por lo científico o por lo biológico ya es verdad, se le da carácter de verdad. Entonces ese es el problema con la biología, no que se estudien los cuerpos, no que se generen categorías para explicar la realidad, sino que se pretenda que las categorías son exhaustivas, que explican todo y que se pretenda darle un estandarte de verdad, digamos, a esas categorías. Doy, por ejemplo, esto que les comentaba, de que supuestamente los cuerpos de los varones, o sea, una persona tiene pene, es varón y tiene testículos, etc. O una persona tiene vulva, vagina, útero, entonces es mujer, y todas las características que supuestamente vienen con eso. ¿Quiénes se condicen con esos cuerpos? Y no son todas las personas que están identificadas ahí. Entonces la categoría es el problema, no las personas. Las personas no pueden ser el problema. No piensen, si cada vez que atendemos a alguien en un consultorio médico, en un consultorio psicológico, cuando viene alguien a mis clases, a que yo dé clases, y vamos a andar pensando que las personas que existen y que son reales son el problema y no las categorías con las que pensamos. Ese es el problema de la biología y de las distintas disciplinas, cuando se convierten en un conocimiento normativo y que no nos deja pensar. Cuando las categorías que usamos se confunden con la realidad. Un ejemplo de esto es lo que pasa muchas veces con las identidades, con las personas intersex. Desde la biología se ha estudiado mucho la intersexualidad y se la entiende como una patología. La intersexualidad son personas que tienen caracteres sexuales que no se corresponden con los promedios esperados masculinos y femeninos. Y eso es un problema que se la haya tomado como patología, porque ustedes fíjense que si estamos estudiando los cuerpos y encontramos que existen cuerpos que tienen útero y pene al mismo tiempo, o testículos y útero al mismo tiempo y demás, existen y no pueden vivir su vida de forma perfectamente normal, digamos, no desde el punto de vista de la normalización, sino que no necesitarían ningún tipo de intervención, y en lugar de considerar que existen esas personas, tratamos de encajarlas dentro de las categorías que ya conocemos y ahí intervenimos sobre los cuerpos, teniendo todas las consecuencias que esto tiene para la vida de estas personas.
estamos pensando que la categoría que generó la biología tiene un carácter de mayor verdad que la realidad y la existencia de esa persona y las necesidades que puede llegar a tener o no. No estoy diciendo que no existen necesidades o cuerpos que tienen necesidades médicas, pero eso es una diferencia entre una necesidad médica real y una necesidad de encajar en ciertas categorías. ¿Por qué es más válido para la biología intervenir sobre los cuerpos que pensar que las categorías con las que pensamos están equivocadas? Esa es una pregunta súper interesante. En ese sentido hay una bióloga que se llama Anne Fausto Sterling, que siempre aparece cuando vengo a hablar de estos temas, que lo que plantea es que dejemos de lado el modelo binario y pasemos a pensar en la idea de un continuo sexual. Sí, puede ser que las personas que tienen pene y testículos al mismo tiempo y son XY son más frecuentes que las personas que tienen útero y testículos al mismo tiempo, pero eso no significa que por ser más frecuentes sean los únicos válidos. Entonces, como les decía, cuando sucede eso, confundimos nuestras categorías de análisis, que pueden ser muy útiles para un montón de cosas, que no es que hay que destruir todo el conocimiento biológico o todo el conocimiento del psicoanálisis o todo el conocimiento de las distintas disciplinas, sino repensarlo. Repensar esas categorías para que nos sirvan para seguir trabajando con estas realidades, ¿no? Que no van a dejar de existir por más que silenciemos. Lo mismo pasa cuando pensamos lo masculino y lo femenino, ¿no? Hablamos en biología, por ejemplo, se habla mucho de hormonas sexuales femeninas y masculinas, genitales femeninos, genitales masculinos. Cuando podríamos hablar del nombre de la hormona, podríamos hablar del genital, sí. 5 minutos. Perfecto. Podríamos hablar de que existe esa hormona, de que existe ese genital, sin asignarle la característica masculino o femenino, cuando masculino y femenino son constructos sociales que están atravesados por un montón de otras realidades que no son únicamente la materialidad biológica o lo que pasa con tus cromosomas o lo que pasa con tus hormonas. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en las identidades trans, y esto no se condice con lo que se espera desde el punto de vista biológico. Entonces, lo que tenemos que repensar en sí es la categoría de que existe un sexo biológico. El sexo, dice esta autora que les comentaba, es mucho más complejo que simplemente la presencia de ciertos genitales, ciertos cromosomas, ciertas gónadas o ciertas hormonas. Y lo mismo debe pasar en las demás disciplinas. Lo que tenemos que pensar es cómo separar y cómo nombrar las cosas para que no se cometa una exclusión o una discriminación a personas que no se condicen con esas características. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que yo siempre hago cuando doy talleres con este tema es, por ejemplo, dejemos de hablar de masculino o de femenino. Sino hablemos de que existe tal hormona, tal genital. Y eso no lo asociemos a una identidad, porque la identidad es mucho más compleja que solamente la presencia de esas características, entre comillas, biológicas. Y dejemos de pensar que la biología y otras disciplinas son neutras, son asépticas, son objetivas, sino que también están permeadas por los intereses de quienes hacen ciencia y quienes han entrado a la academia a poder hacer esa ciencia y quienes han construido esas formas de pensar que son desde que comienza la biología hasta acá, han sido muy atravesadas por distintas construcciones patriarcales, ¿no? Que ya están metidas en nuestra cabeza. Entonces, cuando miramos un cuerpo o lo leemos, lo estamos leyendo desde unos anteojos que ya tienen la noción de género. Entonces, no podemos, también dice este autor, y lo traigo para acá, pensar que existe un sexo biológico separado del género, entendiendo que sexo y género, los dos son leídos a través de estos lentes, que es la ideología que nos domina en la sociedad. Entonces, repensar estas categorías y buscar la forma de que no sean sexistas y de que no discriminen, para ver de qué manera empezamos a nombrar los distintos aspectos. Así que bueno, lo que quería proponer un poco es eso, que no confundamos las categorías que utilizamos
para estudiar algo y para tratar de entenderlo con la realidad y no neguemos identidades que exceden al campo de nuestras disciplinas. Bueno, buenos días a todas, a todes. Yo soy Alba y, bueno, primero quiero agradecer mucho a quienes organizaron este encuentro, estas conversaciones interdisciplinarias, realmente por la organización, por el trabajo. La cantidad de personas que nos acompañan, sin duda, está hablando de una vacancia y una pregunta que está vigente todavía. Y me parece que algo de lo que podamos llegar a conversar simplemente va a ser un disparador para poder iniciar otras búsquedas. Eso es lo que pretendo en el día de hoy. Y bueno, mi recorrido va a empezar también hablando acerca del lugar de enunciación, desde dónde estoy hablando para poder presentarme en esta primera mesa. Lo primero que quiero señalar es que yo esta institución ya la conozco, y la conozco hace muchos años. Aquí trabajó mi hermana, también, digamos, la conozco desde el lugar de haber tenido recorridos dentro del ámbito de la psicología. Yo fui paciente, no de esta institución, sino del Centro de Salud número 1, en otra época. Así que conozco bien, y quizás mis primeros nervios tienen que ver con que hay personas en esta institución, en otras instituciones de salud mental, que todavía continúan con paradigmas de este binarismo que vos mencionabas, y que además están generando discursos que generan mucha violencia a nuestros recorridos y a poder asumir nuestra identidad y nuestro desarrollo personal de manera libre. Y esa gran preocupación a mí me genera no solamente digamos, un compromiso militante, sino también tener que dar cuenta que aquellos años, cuando yo era adolescente y empecé a buscar justamente los modos de nombrarme y recurrí a estas instituciones para que me acompañen, lo que encontré fue justamente todo un modelo de patologización a las identidades travestis y trans. Entonces, en esta pregunta sobre qué instituciones habitamos, bueno, esta institución también guarda esa memoria. Y me parece que es fundamental tenerlo en cuenta porque no es un punto de inicio en cero, sino que somos, digamos, un recorrido a través de estas instituciones que hacen a lo social, es decir, yo participé de estas instituciones y así también participé, además en un momento muy frágil de mi vida. Entonces, realmente no era ni la persona adulta que soy ahora, ni era una activista travesti trans dentro de los movimientos sociales. Entonces esa es mi preocupación y mi llamado a la eticidad de nuestros trabajos dentro del marco institucional que nos convoca hoy. También para decir desde qué lugar hablo, es decir, desde este espacio de parcialidades, también soy activista, o sea, los años recorrieron, los años sucedieron, y yo, digamos, pude fortalecerme, encontré mucho eco dentro del activismo de la disidencia sexual, y principalmente fui parte de un sujeto político colectivo que habla acerca de cómo necesitamos, cómo vivimos nuestras realidades, cuáles son nuestras condiciones de vida. La Ley de Identidad de Género, aprobada en el año 2012, es una traducción enorme de ese recorrido militante de toda una generación que vivimos sin la Ley de Identidad de Género. Y desde la ley que permite el cambio de nombre y sexo registral, aun cuando no tengamos los documentos
del DNI, vamos a decir, amparándonos en el artículo 12 que habla sobre el trato digno hacia las personas, hablando de la salud integral. Miren todas esas referencias que nos convocan a esta mesa. Bueno, ese es el desafío social y cultural que tenemos a partir de la ley, poder retomar este espacio y ver cómo se transversaliza dentro de nuestras instituciones. Para ese momento hablábamos que faltaba democracia, que faltaba que la democracia llegue a todas las instituciones, sobre todo a nuestra población, porque vivimos y vivíamos situaciones de enorme exclusión social. Y esa enorme exclusión social no tiene que ver solamente con un factor vinculado a la expulsión de nuestros hogares, a la falta de acceso a la educación, a la falta de acceso al ámbito laboral y una pobreza estructurante a partir de esto, sino también porque esa vulnerabilidad no tenía ningún eco en políticas públicas y esto hace también a la vida de las instituciones. En ese recorrido, en esa trama, bueno, fuimos viviendo lo que fueron las muertes tempranas y evitables de muchas compañeras. Y el travesticidio de Diana Zacayán, a partir del año que sucedió en el año 2015, nos permitió organizarnos, hacer un duelo público en las marchas, en la convocatoria de las marchas contra los travesticidios que sucedieron a partir del año 16 en la ciudad de Buenos Aires, y hoy contamos con más de 13 provincias haciendo las mismas marchas, miles de personas marchan para proteger la vida de las travestis y las trans en Argentina. Pero aún así, en ese recorrido lo que nos llevó fue a encontrar un diagnóstico de que esa violencia estructural también habla de un travesticidio social, es decir, de condiciones de vulnerabilidad que impregnan una cadena de violencia cuyo último eslabón es la muerte evitable. Es la muerte evitable dentro de las instituciones de salud, es la muerte evitable en los crímenes que suceden, esos crímenes que son tipificados muchas veces como crímenes de odio o crímenes basados en la identidad de género. Entonces, de vuelta, vimos cuántas compañeras habían sido víctimas en el año 2016, 2017, 2018, y en este año, en lo que va, casi 40 personas, travestis y trans, han sido asesinadas, han vivido crímenes de odio, es decir, vivieron travesticidios. Y el lugar de la enunciación donde vengo a hablar es principalmente porque tenemos abierto toda una serie de agendas sociales y políticas que involucra poder prevenir este tipo de crímenes, pensando que no solamente se trata de una tipificación dentro del Código Penal, sino también que significa el compromiso de todas las instituciones para evitar la muerte temprana de travestis y trans en Argentina. Y en ese sentido pudimos ver a través del juicio de justicia a Diana Zacayán lo que ha sucedido dentro del sistema judicial. Poder encontrar la trama es un desafío enorme porque han sido espacios muy bloqueados para poder hablar de acceso a la justicia de las personas trans. Y en ese recorrido pudimos también encontrar determinados desafíos, por decirlo en términos propositivos, un diagnóstico también y un desafío. Voy a dar un ejemplo que se asienta en lo que acaba de comentar mi compañera acerca de este biologicismo estructurante, porque en la ciencia forense, médica forense, cuando tiene que describir los crímenes hacia las personas trans, muchas veces se asientan en parámetros, en estándares que son tipificados como para varones o mujeres. No hay una lectura, no hay un recorrido, no hay un registro sobre el cuerpo travesti trans. Y principalmente llevando la línea del travesticidio, muchos de estos crímenes se tratan en la hazaña sobre el cuerpo y la feminidad que investimos. Por eso el femicidio tiene su protocolo de investigación y su protocolo forense también. Pero en el caso del travesticidio, nada.
Entonces, este sistema judicial termina exigiendo que las personas víctimas de los travesticidios tengan que ser asimiladas o interpretadas discrecionalmente por el forense a cargo de cuáles son esas cuestiones que hacen a su lectura y que es subsidiaria de la justicia. Es decir, hay saberes y disciplinas que generan justicias en donde se asienta el sistema judicial. Entonces, el desafío no es solamente pensar en la ley de cupo trans y este movimiento político y social que hacemos de agendas de reclamo al Estado, que muchas veces termina traduciéndose en un reclamo abstracto sobre el derecho a la vida, el derecho a mejorar nuestras condiciones de vida, al cupo travesti trans, sino también, digamos, hay una interpelación a aquellas todas disciplinas que hacen y que son subsidiarias para hacer justicia, disculpen, para hacer justicia, digamos, dentro de la trama. Ahora, hay un rol que efectivamente, y de ahí incorporo, gracias, y digamos que incorporo esta lectura sobre el saber de la psicología y las psicologías, y tiene que ver con, desde ahí también, pensar justamente cuáles son aquellas, digamos, articulaciones que tiene este saber, esta institución, dentro de lo que es la vida social. Legitima y deslegitima identidades, personas, y la historia de la psicología, lamentablemente, es la historia de la patologización de las identidades travestis y trans. Entonces el desafío es enorme, no solo en términos teóricos, sino en términos de clínica. Y esta referencia que hacía al momento en donde recorrí, me parece que debe ser también un llamado para ver a todas aquellas personas que hoy están con estas mismas preguntas, confiando y asentándose dentro de un espacio de salud mental. Quizás la pregunta por cómo construimos o cómo hacemos o cómo recreamos nuestras instituciones sea un poco la pregunta que generaron, hay muchos modos de referirse a esa desnaturalización de nuestras prácticas dentro de las instituciones. What the hell is water? Decía un pececito, dos pececitos nadando, se encontraban con otro y 5 minutos. Bueno, no voy a contar la anécdota del pececito. Entonces, 6 minutos. Gracias. No, bueno, en una universidad norteamericana, digamos, un disertante hablaba justamente de la anécdota de que dos pequeños pececitos van nadando y se encuentran con otro y le dice, ¿y cómo está el agua hoy? Bien, bien, bien. Entonces siguen nadando y uno le pregunta al otro, what the hell is water? Que es, ¿qué carajo es el agua? Bueno, y es aquello con lo que estamos conviviendo y tenemos tan naturalizado y es tan propio de nosotros que realmente la pregunta por la desnaturalización no es sobre la desnaturalización de la puerta de las instituciones, sino de nuestras prácticas y de nuestra subjetividad dentro de estas instituciones. Ayer, por hablar de esa desnaturalización, ayer la OMS cambió el concepto de disforia de género por el de incongruencia de género. Figúrense si no tenemos desafíos sociales y culturales para transformar. Y tenemos herramientas, yo hablé de la Ley de Identidad de Género, pero otra herramienta es la Ley de Salud Mental del año 2010, cuyo artículo 3, inciso C, habla que no se puede basar en un diagnóstico en función exclusiva de la identidad o elección de género. Son herramientas que permiten y que invitan a generar otros saberes. Yo creo que el saber de la psicología no puede ser abstraído, la teoría no puede ser abstraída, es inherente a nuestras prácticas. La fantasía,
de pensar que no constituyen sociedades patriarcales, sino que describen las mismas, es imposible, es un proyecto imposible. Son parte de las instituciones. Las instituciones son las instituciones heterosis patriarcales. Entonces no es el sufrimiento la pregunta por nuestros espacios, es la respuesta que generamos desde estas instituciones para ese sufrimiento. Y en ese sentido me parece que hay que actualizar, y no es esto para cerrar, digamos, el lugar donde voy a hacer ese repaso, pero hay que actualizar y traer a la memoria toda la lectura y todos los debates históricos que realizó el feminismo desde este cuestionamiento a la psicología. Nosotras lo estudiamos, en filosofía lo estudiamos. La verdad es que tendría que atravesar más esto. Hay un feminismo de los años 70, 80 que viene sosteniendo teorías y lecturas críticas a la hegemonía del macho dentro de la psicología. Cuando ocupemos el lugar político e institucional que nos corresponde para poder atravesar estos recorridos, me parece que efectivamente vamos a poder recrear otras respuestas al sufrimiento con el que venimos llevando adelante nuestra misión ética. Me parece que efectivamente esa eticidad se constituye no en la pregunta por ser los buenos de la respuesta, sino cuál es la respuesta que damos. Y esto no puede ser una pregunta en abstracto. La verdad, lamentablemente estamos en un momento donde el diagnóstico parece ser el punto cero todavía. Miren, salió esta revista en abril del 2019, el periódico psicoanalítico, donde es un conjunto de prejuicios, uno peor que el otro, sobre nuestras identidades. Jamás la legitimación de nuestras voces, de nuestros saberes, preguntándose si efectivamente todavía tenemos derecho a si la identidad travesti trans es una identidad de género. Alguien decía, y tiendo a pensar que sí. La verdad es que para el 2019 tiendo a pensar que se quedó muchos años atrás. Pero sinceramente son saberes que se transmiten, que se legitiman, que se instituyen. Bueno, ¿cuáles son los nuestros que instituimos para poder romper con esa patriarcalización que tanto nos cuesta? Bueno, muchas gracias. Falta dos. Sí, ¿Cómo con uno alcanza? Tres. No. Bueno, buenos días. Celebro estar en esta mesa, que es una mesa de conversaciones en el marco de esta jornada, y celebro además tener la compañía de Alba y de Eugenia, porque me parece que son una invitación a romper la endogamia con la cual cierto psicoanálisis se solaza en sus propias formulaciones sin someter ninguna deconstrucción. Y creo que también en ese sentido es una invitación a la incomodidad, como se decía en el título de esta mesa, porque también implica poder dejarnos ser interpelados, interpelades por aquellos que vienen a mostrarnos otros existenciarios para las cuales en numerosas ocasiones pareciera que el psicoanálisis no solamente está impreparado, sino que la única respuesta que tiene es la repetición de sus fórmulas canónicas. En ese sentido, me parece que hay una primera cuestión que yo traería aquí, que es el hecho de que efectivamente las disidencias sexuales vienen constituyendo una suerte de actualidad para el psicoanálisis, en el sentido que el término actualidad tiene específicamente para quienes somos psicoanalistas, en la medida en que justamente viene a poner en tensión la ausencia de recursos simbólicos para poder procesar determinados enigmas. Creo que en ese sentido es de lo más estimulante haber compartido esta mesa con Alba y con Eugenia, y me parece no solamente, como decía Alba, que la convocatoria da cuenta de una vacancia, sino que también la convocatoria da cuenta de la actualidad que tienen estas cuestiones, y una actualidad que en gran medida está reforzada por las modificaciones que vienen produciéndose históricamente en el campo de las sexualidades y las sexuaciones, en virtud del empuje de los feminismos,
de los colectivos de mujeres, de los colectivos de las disidencias sexuales y no justamente gracias al acompañamiento de ciertos psicoanálisis, cosa que es preciso reconocer. Muy por el contrario, en muchas ocasiones, cuando nos encontramos debatiendo estas mismas problemáticas al interior del psicoanálisis, nos encontramos con ciertos discursos que no digo que sean los únicos, pero lamentablemente en ciertos espacios son los hegemónicos, en los cuales se reproducen las mismas lógicas conservadoras que uno puede escuchar en el horizonte social, en el discurso religioso o en ciertas formas de la moral sexual cultural, que resulta llamativo que el psicoanálisis venga a reproducir, porque justamente si hay algo que podemos recuperar de la posición histórica de Freud, es haber denunciado los efectos de sufrimiento que produce la moral sexual cultural y no haber sido cómplice de su reproducción, aún en un contexto donde todavía el patriarcado gozaba de mejor y mayor vitalidad que en este momento, en el cual, si bien no se encuentra en demolición, se encuentra en un franco proceso, al menos, de crítica y de revisión. En ese punto creo que el primer espacio en el cual los psicoanalistas podríamos sentir una cierta incomodidad tiene que ver con los presupuestos epistemológicos de los cuales partimos. Y creo que el primer debate es un debate epistemológico. Por lo menos es un debate que a mí me interesa realizar, un debate que creo que es necesario, justamente para poder advertir en qué medida las categorías con las cuales pensamos y las categorías con las cuales escuchamos analíticamente no son categorías neutrales. Yo coincido con lo que decía Eugenia respecto de la biología y creo que se puede traspolar de manera muy directa al psicoanálisis. Una cosa es que nuestra posición como analistas sea abstinente en el campo de la clínica. Otra cosa es que las categorías conceptuales con las cuales pensamos, con las cuales se instaura lo que Piero Lanier llamó la teorización flotante, sean neutrales, y yo creo que no lo son. De hecho, ya Mary Langer, hace muchísimos años, decía que la supuesta neutralidad del analista era un prejuicio conservador de los psicoanalistas, que para lo que servía era para desimplicarse respecto del magma de las significaciones históricas en las cuales estamos insertos. Creo que justamente en numerosas ocasiones las categorías estructuralistas desde las cuales pensamos las presuponemos como por fuera de la historia y solamente aplicables al campo de los fenómenos históricos, pero no producto de procesos históricos. En ese sentido, yo también coincido con lo que señalaba Alba, de que no es cierto que el psicoanálisis solo describe el patriarcado, de ninguna manera. El psicoanálisis, en primer lugar, detecta y opera sobre los efectos que el patriarcado produce en términos de sufrimiento psíquico. Con lo cual, no solamente no describe el patriarcado, en primer lugar trabajamos sobre sus efectos. Es más, podríamos pensar que lo extraordinario de la escucha freudiana de la histeria es la escucha del sufrimiento y de esa Kränkung, como decía Freud, esa mortificación soportada en silencio que padecían las histéricas de su época en virtud justamente de las formas brutales de represión que sobre sus sexualidades implicaba la moral sexual victoriana. Con lo cual el psicoanálisis tiene una larga historia de escucha de los sufrimientos que produce el patriarcado. Pero también es cierto, y me parece que esto es preciso advertirlo, que el psicoanálisis, en la medida en que se ha instituido como un discurso, también es capaz de reproducir What the hell is water? Necesitaríamos un sonidista en este momento. Ya, apretá acá. Apagarlo. Acá, desenchufalo. Este no tiene. Ah, quizás. ¿Será que ahora nos quedamos sin voz? ¿Anda alguno? No. Este y lo paso. Hola, Este. Bueno. Bueno, es así. Así pasan estas cosas. Bueno, lo que decía entonces, retomando la idea que estaba planteando, si es que puedo seguir el hilo de lo que estaba diciendo,
es que no se trata solamente de mapear el patriarcado y describirlo, sino también de advertir que el propio dispositivo analítico puede reproducir los mandatos patriarcales y, lo que es peor, con desconocimiento incluso de quienes conducen esas prácticas. Desde hace mucho tiempo que yo vengo trabajando psicoanalíticamente con estas cuestiones, muy en proximidad, sin pertenecer a los colectivos de las llamadas disidencias sexuales, pero también a partir de preocupaciones clínicas. La primera vez que yo recibí a una niña que hoy podríamos llamar trans fue en el año 98. Mucho antes de que el significante infancias trans se haya extendido, mucho antes de la ley de identidad de género y mucho antes de que estas cuestiones polarizaran los intereses psicoanalíticos. Y debo reconocer que en ese momento esa situación clínica constituyó para mí un punto de viraje, no tanto por lo que pudimos en aquel momento hacer, sino más bien por los efectos que tuvo en la medida en que produjo en mí lo que podríamos llamar, siguiendo a Butler, una escena de interpelación. Porque yo advertí que las categorías con las cuales pensaba psicoanalíticamente me eran absolutamente insuficientes, no solamente para entender la forma en la cual ese niño se había constituido, sino para operar en función de las herramientas que el método propone respecto de la mitigación de su sufrimiento. Si no hubiera sido gracias a la supervisión en aquel momento de Silvia Bleichmer, creo que no solamente hubiera naufragado yo mismo en mi posición de analista, sino también hubiera reproducido mucho del sufrimiento que en ese niño ya se había instalado y que ponía en serio riesgo su futuro que hoy, pasado más de 20 años, espero que sea efectivamente más dichoso de aquel al cual en aquel momento se encontraba condenado. En ese sentido digo que el diálogo con las disidencias sexuales no debe ser un lugar donde el psicoanálisis tenga algo para decir. Yo no acuerdo con que el psicoanálisis inicialmente tiene algo para decir. Por supuesto que los psicoanalistas siempre nos autorizamos a decir mucho, a decir de todo y a decir de más. Yo creo que el diálogo con las disidencias sexuales, incluso en el campo de la clínica y no solamente en el campo social, no me refiero solamente al espacio de la ciudadanía, que también como psicoanalistas nos concierne, no es un lugar para decir, es un lugar más bien para escuchar. A mí me interesa más qué es lo que las disidencias sexuales tienen para decirnos al psicoanálisis que lo que el psicoanálisis tiene para decir sobre ellas. En ese sentido, creo que lo que se impone a partir de este diálogo, que es también un diálogo en la clínica, insisto, no solamente un diálogo interdisciplinario en el campo de la academia o en el campo de los intercambios de saberes que tenemos, es un diálogo que nos obliga a escuchar más para hacer una lectura sintomática de la teoría psicoanalítica. Quiero decir con esto que a mí lo que me interesa es someter al psicoanálisis a sus mismas herramientas. Es decir, me resulta inconcebible un psicoanálisis que no hace una suerte de permanente psicoanálisis de sus enunciados. En ese sentido, la teoría arrastra síntomas que inevitablemente se han ido constituyendo a lo largo de la historia del psicoanálisis, porque la teoría también tiene una vitalidad y un despliegue que es muy análogo al despliegue que tienen los sujetos psíquicos al interior del tratamiento analítico. Y en ese sentido, yo creo que algunas de las cuestiones más interesantes de este diálogo tienen justamente que ver con advertir esos síntomas que la teoría acarrea. Y yo diría que es en la detección de esos síntomas quizás sea lo más incómodo, porque obliga justamente a un trabajo de recomposición teórica, pero también obliga a un trabajo de deconstrucción de las propias representaciones que los psicoanalistas tenemos respecto de los propios imaginarios psicoanalíticos. Quiero decir con esto que la teoría psicoanalítica también porta un imaginario sexual. Y en ese sentido el imaginario sexual tiene que ser interpelado, porque la teoría, igual que la clínica, no se despliega al margen de la historia. Está atravesada por la historicidad, así como la presencia del analista está atravesada por su cuerpo, cosa que es irreductible a la situación de la transferencia. Y en ese sentido digo que
la cuestión de la deshistorización del psicoanálisis, como si estuviéramos aplicando categorías estructurales que valdrían para cualquier momento histórico, para cualquier sujeto, en cualquier coordenada, es uno de los primeros obstáculos epistemológicos que tenemos que remover. En primer lugar, porque los y les psicoanalistas también somos sujetos históricos. Y en este sentido, el modo con el cual pensamos y las categorías que construimos para comprender los fenómenos que nos conciernen en términos de nuestro objeto también son construcciones históricas. No están desanudadas de la historia y están, por tanto, atravesadas por procesos de genealogización que es preciso advertir. En ese sentido, creo que la lectura sintomática de la cual hablo para el psicoanálisis implica advertir que el psicoanálisis no ha quedado al margen del discurso moderno que ha impuesto la soberanía patriarcal del padre. Creo que desde esa perspectiva el psicoanálisis aún inadvertidamente ha participado de un procedimiento, en particular respecto de las disidencias sexuales, de desubjetivación que los colectivos de la diversidad sexual han padecido a partir de dos dispositivos bifrontes, pero al servicio del mismo proceso de desconocimiento. Por un lado, la criminalización. Algo de lo que traía Alba tiene que ver con que en el horizonte social las disidencias sexuales han sido víctimas de una criminalización constante. Criminalización muchas veces en virtud del discurso de las fuerzas de seguridad, de los dispositivos jurídicos, pero también, como decía ella, de las violencias con las cuales los colectivos de las disidencias sexuales, y me refiero a todos los sujetos que pertenecen a esas identidades, pertenezcan o no a los grupos de militancia, han padecido históricamente en sus vidas singulares. Pero ese dispositivo de subjetivación también se ha visto reforzado por un dispositivo, como ella señalaba, de patologización. Y es cierto que en ese dispositivo de patologización ciertos psicoanálisis han participado activamente. Enunciados del estilo de que el travestismo es una perversión, que el transexualismo es una psicosis o que un niño transexual es el falo feminizado de la madre, no constituyen más que contraseñas de pertenencia que lo que hacen es reforzar imaginariamente nuestras representaciones sobre la sexualidad, pero difícilmente se pueden contrastar en la clínica. Quienes tenemos experiencia clínica en el acompañamiento en sus análisis de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex, no podríamos nunca sostener de esa manera esa prescriptiva, porque entendemos que esa prescriptiva no responde a la singularidad del posicionamiento deseante, identitario, erógeno e ideológico en el cual se inscriben los procesos de producción de subjetividad sexuada. Y en ese sentido, y simplemente para terminar, quería recoger una referencia justamente a Sylvia Bleichmar, que me produjo mucho placer recordarla parafraseada en parte, aunque no citada, en una de las presentaciones de esta jornada, que decía: la sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad, pasando por el estadio fálico y el Edipo como mojones de su recorrido, sino que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones provenientes de diversos estratos de la vida psíquica y de la cultura, de la incidencia de la ideología y de las mociones deseantes. Y es necesario entonces darle a cada elemento su peso específico. Yo creo que esto es lo mejor que el psicoanálisis puede aportar al debate respecto de las disidencias sexuales. Y en todo caso, como me gusta decir a mí, pensando justamente que parte del síntoma al cual yo aludía tiene que ver con cierta complacencia de algunos discursos psicoanalíticos con los sectores más reaccionarios de los dispositivos sociales, pensar que si en algún momento el psicoanálisis fue vanguardia, porque lo fue y conviene recordarlo, al menos tendríamos que estar a la altura de que el psicoanálisis vuelva a ser contemporáneo. Gracias. Bueno, como ya saben, estamos también replicando vía satélite, no, mentira, con un proyector allá. En streaming. Así que va a haber preguntas no solo de
de quienes estamos acá, que ya somos bastantes, sino también de la gente que está en el otro salón. Bueno, vamos a hacer una visita. Así que En caravana. Nos quieren ver en cuerpo. Ah, quieren fotos. Bueno. Así que seguramente va a haber bastantes personas que quieran preguntar, por lo cual vamos a tratar de acotar un poco eso en función de los tiempos y que venimos atrasados. Mientras allá escriben en un papel las preguntas y alguien nos las trae, vamos a darle lugar a quien quiera preguntar en esta sala. No mordemos. Sin preguntas. Bueno, qué suerte. Gracias. En este mundo. Y bueno, agradecer la actualización. ¿Vos también? Todos queremos contestar. Bueno, quizás... Buenas. Bueno, quizás un aporte... ¿seguimos con las preguntas? ¿Sí? Sí, por ahí. Vamos contestando alguna. Viene en relación a lo que decía, entonces se bueno, puede entonces, integrar tal vez. Dale. Me parece que está bueno problematizar si hay nuevas formas, si son nuevas estas formas o han estado históricamente invisibilizadas, silenciadas, castigadas, ocultas. Otra cosa que me parece importante resaltar es hablar de diversidades, o sea, poder problematizar ese término de diversidades. Acá en la mesa hablaron de disidencias y son disidencias con relación a la norma heterosexual, al patriarcado, y en todo caso el término contemporáneo de diversidades se utiliza para nombrar lo otro que no corresponde con esa norma, y está bueno que lo pensemos porque no incluye, por ejemplo, la orientación heterosexual o la identidad de mujer o varón según la conocemos tradicionalmente. Nada, celebrar la interpelación. No soy psicoanalista ni psicóloga, pero trabajo en salud mental y me parece muy importante estos aportes para repensar las prácticas y nuestra posición situada y los efectos de estas prácticas sobre las personas con las que trabajamos. Bueno, quizás al respecto también reivindicar la categoría de disidencia. El año pasado la Secretaría de Derechos Humanos sacó un tuit muy polémico para los movimientos sociales, donde decía: la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual. La afrenta de esta expresión no tiene que ver con si nos ponemos a contar todas las diversidades o no, sino porque la disidencia misma surge a partir de lo que fue la heteronorma, la heterocisnorma, que invisibiliza, niega y excluye todos nuestros recorridos, y esto es parte de esa vacancia, este espacio, la concurrencia, tener que actualizarnos respecto a estos temas, tiene que ver justamente con que, digamos, estuvimos en los márgenes, estuvimos abyectes de esa norma. No habitamos las instituciones a pesar de que pertenecemos a ellas. Entonces, esa situación hace que efectivamente no estemos en igualdad de situaciones para hablar de la diversidad. Somos parte de un grupo y un colectivo oprimido. Las condiciones de vida y las muertes tempranas y evitables dan cuenta de esa opresión estructural que vive nuestra sociedad, y esa es parte de los motivos por los cuales nos reivindicamos como disidentes.
porque no somos parte de la norma. Simplemente coincido con lo que decían. Entiendo también lo que el colega señala respecto a que quizá para quienes somos psicoanalistas estas formas constituyen modalidades dentro de las múltiples formas con las cuales la sexualidad humana puede expresarse. Coincido también en que no son nuevas. Cualquier análisis histórico o antropológico advierte que estas formas, en todo caso, estaban invisibilizadas, marginadas, directamente expulsadas, cuando no eliminadas del horizonte social, con lo cual no son nuevas. Lo que es nuevo en todo caso es su visibilización y su legitimación histórica, lo cual no trae pocas incomodidades para los discursos instituidos que se constituyeron sobre la base de la expulsión de lo diverso. Coincido también con la idea de que el significante disidencia tiene la potencia de interpelar la norma, que muchas veces el significante diversidad en ciertos usos parece más políticamente correcto y muchas veces da origen a una suerte de discurso de la tolerancia, ¿no? Donde uno tolera que hay una pluralidad de abanico de posibilidades, lo cual no quiere decir ni aceptación, ni reconocimiento, ni identificación, ni tampoco objeción a la norma. Creo que la potencia del término disidencia es la que invita a poder pensar en qué medida también el psicoanálisis, en nuestro caso, puede haber sido un discurso normativo de las sexualidades, cis, hetero, normativo, y por tanto, en este contexto, obligado a alguna forma, al menos, de deconstrucción, que no implica tirar por la borda las teorías que hemos construido de ninguna manera, porque a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que el psicoanálisis es la teoría de mayor nivel de profundidad para la comprensión del sujeto psíquico y de mayor capacidad de transformación del sufrimiento humano. De eso no estoy no tengo la menor duda, y esto no es una certeza psicótica, sino una convicción respecto del alcance de nuestra praxis. Pero también sé que en nuestra propia praxis se pueden reproducir esos mismos imaginarios que producen formas de sufrimiento mayores que los que intentan resolver. Y en ese punto es preciso una tarea muy honesta de revisión conceptual, donde también revisemos en qué medida esa norma, que es una norma histórica, está también impregnada al interior de las propias teorizaciones cuya convicción sostenemos. Creo que esto es un trabajo arduo, pero es un trabajo que me parece que puede garantizar no solamente, como yo decía, la contemporaneidad del psicoanálisis, sino también su vigencia en términos de transformación del sufrimiento humano. Y yo entiendo que para eso el psicoanálisis fue creado y ese es el objetivo al cual se orienta la clínica. Sí, y yo para agregar un poquito nada más, porque coincido con lo que plantearon los compañeros, respecto de esto de que no han sido identidades que son nuevas, sino que son históricas, en el libro Cuerpos Sexuados de Anne Fausto Sterling se hace un recorrido histórico muy interesante de cómo se borró de los registros las identidades intersexuales en distintos momentos del periodo histórico, sobre todo de la modernidad para acá. Y lo otro que quería decir era que coincido con esta potencia de pensar el término disidencias, porque disidencia plantea la posibilidad de corrernos de la norma y pensar por qué la norma tiene que ser desmantelada, ¿no? En ese sentido la potencia. Y me parece súper interesante el diálogo, porque yo me quedé sin contarles cuando fue mi intervención, que hace poco en el trabajo de campo en la Facultad de Medicina estuve observando toda una situación por una clase muy sexista de salud mental en la que se justificaba en términos biológicos que las diferencias entre varones y mujeres, ya ni siquiera hablemos de otras identidades, solo varones y mujeres, se justificaban por diferencias biológicas en el cuerpo calloso. Digo, hay una relación muy fuerte entre psicoanálisis, salud mental y biología, y la biología ha sido tomada como saber autorizado para hablar respecto de esas cosas. Entonces, siempre que nos proponen eso, hay que pensar en qué medida esto no es también una construcción que se está haciendo, una interpretación de esas estructuras. Bueno, tenemos un tiempo acotado, acá hay 2 preguntas más, yo tengo 2 más acá, diría que ya con eso estaríamos bien. Si quieren empiecen
por proponer acá estas dos manos que se... No sé quién levantó la mano por acá. Y otra allá. Alguien levantó por acá también, ¿eh? Sí, sí, ella lo pasó primero. No es una pregunta, simplemente es un comentario. Me quedó mucho la palabra incomodar, incomodidad. Y estoy totalmente incómoda en relación a... Mi cabeza está como así. Escuchar la biología no es neutral, no es objetiva, me sonó rarísimo. Yo soy psicoanalista. Algunas frases de ustedes dos, por ejemplo, de Alba, cuando dice la historia de la psicología es la historia de la patologización de las personas travestis y trans. Me quedo pensando, me incomoda, y cuando digo me incomoda, se supone que es para bien, ¿no? Incomodar, como para seguir metiéndonos en estos temas. Y sobre todo esto, una frase de Facundo que dijo: el psicoanálisis detecta los efectos del patriarcado en el psiquismo, pero ojo, y esta es la parte que ojo, porque nosotros con el discurso psicoanalítico podríamos reproducir el patriarcado. Me voy con una sensación de que tengo que ponerme o a leer o a hacer mucho más de lo que venía haciendo. Eso, simplemente que les quede ese comentario. Gracias. Cumplimos. Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto. No, digo, si la idea justamente es remover por allí las ideas que uno tiene preestablecidas, que en última instancia apuntaba a lo que yo señalaba antes, que es que cuando yo planteaba la idea de que el psicoanálisis tiene que someter sus propios instrumentos, es hacer un psicoanálisis no solo de los y las psicoanalistas, sino hacer un psicoanálisis del psicoanálisis, ¿no? Incluso en el sentido bachelardiano del término, para quien nos hemos formado leyendo Bachelard, ¿no? La noción de obstáculo epistemológico es una noción que puede servir a advertir que también dentro de la propia reproducción de la teoría psicoanalítica hay resistencias, ¿no? Resistencias de pensamiento que, lo decimos entre nosotros, son también resistencias sexuales. Porque toda resistencia, una resistencia intelectual, es en el fondo una resistencia sexual, ¿no? Y como decía Derrida, no se trata hoy de pensar las resistencias contra el psicoanálisis. Esas son las que Freud detectó en 1924, en el famoso texto Las resistencias contra el psicoanálisis. Más bien Derrida detectaba, desde su extraterritorialidad, pero con mucha agudeza, que hoy se trataba más de remover las resistencias del psicoanálisis, es decir, las resistencias internas que él decía funcionan como mecanismos autoinmunes que atacan las mismas posibilidades de pensamiento de las y los psicoanalistas. Con lo cual, si hemos conseguido, al menos en lo poco que hemos podido puntuar, propiciar la detección de estos obstáculos epistemológicos, creo que se abre la expectativa entonces de poder seguir poniendo en marcha el aparato de pensamiento, ¿no? Y también los obstáculos epistemofílicos. También. Es muy importante, porque no es solamente una cuestión epistemológica, sino que también nos pasan un montón de cosas con estos temas que es importante revisarlo, poder hacer una reflexión de qué sucede con estos temas cuando los tratamos dentro de las disciplinas y también con nosotros mismos, ¿no? Había una pregunta que era de este salón, pero la mandaron en papelito, que dice: interesante la idea de obstáculo epistemológico del psicoanálisis en relación a estos temas. ¿Podrías ampliar sobre estos obstáculos? Creo que de alguna manera se acaba de... Digo una cosa nada más. El primer obstáculo que Bachelard plantea el primer obstáculo que Bachelard plantea es el sentido común, ¿no? Es decir, el sentido común es el primer obstáculo que entorpece todo tipo de progreso, aunque no sea un progreso acumulativo, ¿no? Sino en el sentido de la refundición y refundación permanente del saber. Y yo creo que hay un sentido común psicoanalítico. Si uno entiende que el sentido común es la sedimentación del imaginario, ¿no? Que ya no se discute porque ya se da por descontado que es tal como se ha formulado, y como toda sedimentación, el sentido común es una sedimentación del prejuicio. Con lo cual lo que habría que empezar a hacer es, en todo caso, poner en tensión los sentidos comunes psicoanalíticos y a partir de ahí identificar otros obstáculos clínicos, metapsicológicos, éticos, políticos también, de les psicoanalistas y de nuestras prácticas.
Ahora sí. Sí, esto es sobre todo un comentario al quedarme pensando ya desde hace tiempo qué conceptos del psicoanálisis se pueden revisar o se pueden encontrar con un sesgo no heteronormativo. Entonces, a mí se me ocurría pensar en el axioma del no hay relación sexual, el objeto A como un objeto que no se presenta ni a la imagen ni al concepto, lo cual ayuda a que a través del concepto de objeto A podamos desligar de los géneros, la sexualidad de los géneros y ligarla más a lo real. También el vacío de identidad, es decir, el sujeto como entre significantes y es decir, el sujeto entre significantes y con la tendencia a buscar un sentido para que vele ese vacío, ¿no? Estos conceptos, y también el concepto de discurso, el discurso analítico como contrapuesto al discurso amo y capitalista, que de alguna manera posibilitaría apuntar a la singularidad más allá de lo que el discurso amo impone como los significantes que deberían, a los cuales debería alienarse el sujeto. Son todos estos conceptos que pueden servir a un psicoanálisis no heteronormativo. Y también cierta parte de las fórmulas de la sexuación, en tanto está la gran discusión de si son binarias o no, y de algún modo yo algo de no binario les rescato cuando en los seminarios 17, 18 y 19 Lacan con la lógica, voltea la lógica atributiva y establece una lógica no toda. La lógica del no todo es otro concepto del psicoanálisis que podría ayudarnos a salir de la heteronormatividad y del binarismo. Acá hay que remitirse a Aristóteles, voltear el principio de no contradicción y pasar entonces a una lógica que no es falo, no falo, es falo, no todo falo. Y esto ayudaría a abrir el camino a una desbinarización. No estoy diciendo que el psicoanálisis no ha sido binario, pero hay un sesgo que abre una puerta. Es hasta ahí. Bueno, vamos a leer la última pregunta y con esto vamos a ir cerrando este primer panel. Acá dice, ¿cómo pensar o cuáles cuestiones podemos cambiar en las instituciones para generar accesibilidad? Yo hago un comentario muy pequeño y paso la palabra porque me quedó de cuando veníamos charlando y justo viene de la mano que uno de los problemas es que hemos sido objetos de investigación, objetos de tratamientos, objetos de distintas cuestiones y no considerados sujetes. Me parece que considerar que somos sujetes, ya eso es un cambio de paradigma muy grande. Bueno, y con respecto al tema de habitar las instituciones, a mí también me parece fundamental esta visibilidad y este compromiso explícito, abierto sobre las disidencias. Hay muchas propuestas también de estos espacios, pero que exista este congreso que pueda volver a repetirse, que pueda habitar, que pueda crearse justamente una invitación, me parece que efectivamente permite también eso, como abrir espacios. Pero me parece que la línea de la que estábamos de algún modo como enmarcando esto es la necesidad urgente que también se tenga que hacer una revisión profunda de todo esto que se estuvo mencionando. Me parece que algo que me quedó quizás pendiente para comentar va en la línea de esa urgencia, ¿no?
estas disciplinas son subsidiarias a otras instituciones. La institución de justicia de la que estaba hablando. Y sin que exista esta herramienta que pueda despatologizar a las identidades travestis y trans, los crímenes, no solamente los crímenes, nuestras condiciones de vida, el modo en el que nos leen, los modos en el que nos sitúan, se va a reproducir y se amplifica, y el poder amplificador es enorme en todo esto. Entonces, tiene que ver con pensar estas instituciones. La universidad, los medios de comunicación, son muchas veces instituciones subsidiarias de otras instituciones donde nadie podría estar de acuerdo en que, está bien que una persona travesti o trans, no sé, digamos, un crimen hacia una persona travesti o trans quede impune. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Y cuáles son las respuestas? La criminalización no ha sido siempre el camino, al contrario, venimos nosotras recorriendo un largo recorrido por la descriminalización de nuestras identidades, esto que vos mencionabas y que realmente hace a la trama del sistema judicial. Bueno, pensar justamente desde ahí cuál es la responsabilidad institucional en estos espacios, y creo que la respuesta tiene que venir justamente de estas provocaciones, ¿no? Y sumo simplemente un comentario más, que recoge también algo de la intervención anterior. No sé si todas esas categorías yo las conservaría en los mismos términos, porque no me parece que se trate de una cuestión de conservar categorías, sino justamente de advertir en términos semánticos cuál es el campo de significaciones que se abren a partir de las categorías, porque las categorías dicen no por sí mismas, sino por las tramas conceptuales en las que se enmarcan. Con lo cual yo diría que más que conservar categorías o abandonar otras, se trata de producir una revisión profunda de paradigmas, ¿no? Creo que hay algo que en su momento Silvia Bleichmar planteaba respecto de la necesidad de sostener los paradigmas psicoanalíticos desprendiéndose del lastre. Y lo que hay que revisar es el paradigma, ¿no? ¿Qué del paradigma se puede seguir manteniendo? Y no tanto qué nociones, qué términos o qué conceptos, porque esos conceptos rápidamente podrían refundirse dentro de un paradigma que no se ha modificado. Y sabemos que esto es el modo con el cual, además, desde la teoría epistemológica de Kuhn en adelante, se sostienen los paradigmas, tratando de asimilar las anomalías en lugar de modificarse interiormente, ¿no? Y respecto de la cuestión de la accesibilidad, yo creo que la cuestión de la accesibilidad, al menos para quienes somos psicoanalistas, abre a la cuestión de la escucha. ¿Qué se escucha y cómo se escucha? Y en todo caso, ahí hay una interpelación. Y creo que hay algo que decía Juan Pablo al principio respecto a la pregunta de cómo tener demanda, ¿no? Porque muchas veces en algunos psicoanálisis se considera que la demanda es algo que el sujeto trae y no algo que se construye, ¿no? Y yo creo, no porque apele con esto a una teoría económica, sino en todo caso una teoría de la economía libidinal del deseo, que la demanda surge porque hay oferta. Y es la acogida benevolente de los analistas, en el sentido planteado por Laplanche, lo que genera demanda. Y yo creo que en todo caso una pregunta respecto a la accesibilidad es hasta dónde nuestras prácticas producen, construyen, provocan demanda o quedan a la espera de que eso se instaure espontáneamente, lo cual me parece que en muchas ocasiones termina siendo una modalidad muy expulsiva. Y recordaba, con esto que decía Alba respecto de la accesibilidad, una cita de Cesare Pavese que a mí me gusta mucho porque la pienso analíticamente en términos de la oferta de transferencia y de la oferta de demanda, que es que no es ciertamente esperando en la plaza desierta como se encuentra a alguien. Y me parece que, por lo menos a mí, me ayuda a pensar muchas cosas respecto de mi posición como analista. Muchas gracias.